par te vieron con el capo, contando fajos con Vendrell y plata sucia en bolsas a granel, pitufos sin ley y tanta gente sin trabajo. Farsante, tartufo, careta de prócer, rifas la patria con euros y Rolex y un terrorista en tu mesa de lobo. Con tufo, whisky, a coca y a lodo. Hablas de cambio pero es chantaje. La paz que firmas es solo un visaje. El hombre araña es un héroe en tu lista. Tu paz total es de agenda marxista. Mano en la espada, la otra en la túnica. Sombrero rojo de tu aldea pitufa. El Cauca arde, Chocó no espera. Castro, chavismo, sisas, que gonorrea. Un Bolívar bufo a tu novela copia. Sapos y tetas tu mente atrofian. Mientras pitufos calientan tu silla, a los pelados se los lleva la guerrilla. Te sientes Aureliano Buendía y eres un batrafio en el vitral de Colombia. Una sola casa y su historia un pitufo más. Feminismo y el buenismo de Petro. Y entonces, Silvio, pasemos a uno de los 5 discursos e intervenciones que hizo el presidente esta semana. Esta fue precisamente a propósito de la conmemoración internacional del Día de la Mujer, ¿cierto? Seguimos hablando pues de demagogia, ¿no es cierto? Petro, un fantástico demagogo, ahí te estoy compartiendo el video, y para que analicemos este discurso, ¿no? Que a mí o sea, es lo mismo de siempre, pero igual hay que señalar siempre lo que tú decías, la indignidad. Aquí entonces invitó a mujeres habitantes de calle, ahora les dicen en situación de calle, al Palacio San Carlos. Nos habló de que el día de hoy festeja hace un tiempo un momento terrible en donde centenares de trabajadoras se quemaron vivas porque no podían salir, porque el patrón de la fábrica en donde estaban haciendo camisas la dejó con llave, ese pedacito faltó. La dejó con llave porque quería que trabajaran al extremo y no querían que salieran al baño, ni siquiera. Porque si salían al baño en el tiempo que se gastaba, hacían menos camisas y él obtenía menos ganancias. Por eso es un acto de explotación de la fuerza de trabajo, que en este caso era casi completamente femenino. Estamos más o menos en unas circunstancias parecidas hoy. Ya ustedes ven, los que leen por ahí o escuchan noticias, el día de hoy se ha dedicado a una cantidad de gremios de ese mismo tipo de empleadores, de patronos, diciendo que no quieren que se apruebe la reforma laboral, porque la reforma laboral garantiza una menor jornada de trabajo. Bueno, yo quería señalar aquí es la falacia que les encanta a los progresistas, entre comillas, desde que es que nada ha cambiado, ¿cierto? Entonces, dice, más o menos seguimos igual, sí, seguimos igual a 1910, señor, pero qué falacia, qué mentira, ¿no? El tamaño de una catedral, o sea, es cierto, es parcialmente cierto lo que dice, que sí, unas mujeres que trabajaban en una fábrica de camisas murieron por las malas condiciones de seguridad que habían y también porque eran explotadas laboralmente. Estamos hablando de Estados Unidos en los años posteriores a la Gilded Age, o sea, la época de Rockefeller, de Vanderbilt, donde todavía no existían leyes, ni siquiera en Estados Unidos, de protección a los trabajadores, ¿sí? Claro, eso es cierto, pero decir, sin ruborizarse, que es que todavía seguimos igual y que las condiciones no han cambiado, y utilizar eso para promover su reforma laboral, que se puede discutir, claro que sí, siempre se necesitará una reforma laboral, pero lo que me irrita demasiado es esa falacia de que nada ha cambiado. Los progresistas, es que eso es lo que pasa, tienen que convencernos de que estamos en el peor universo posible para que ellos puedan entrar y presentarse como los salvadores de todo, ¿no? Universo posible al cual él en 3 años no ha hecho nada para aportar. Y lo que es más lamentable es que a estas señoras que son vulnerables, que no tienen empleo, él no les está ofreciendo empleo, ni les está dando estrategias de cómo salir de su estado, sino que les está diciendo que la mujer que trabaja es explotada, hermano. O sea, casi que les está diciendo, señoras, ustedes viven mejor que la mujer que trabaja para una industria, lo cual es realmente tristísimo, además de condenable, queridos oyentes y Gustavo. Sí, y es que siempre el culpable de las desgracias de uno es otra persona, siempre.
Y pues claro, a veces eso es verdad, desde luego, pero no siempre, ¿no? Y aquí voy a hablar de la igualdad, que es un tema que filosóficamente a mí me parece interesante conversarlo. Estos salones no son para el pueblo en la realidad. Hoy se asustan algunos porque los ponemos al servicio de la gente más humilde, pero es que estos salones son para la oligarquía colombiana y sus hijos y sus novias, no para el pueblo, a pesar de que la Constitución dice lo contrario. Igualdad. Tenemos el Ministerio de la Igualdad y ya le decretaron su muerte. No acabó de nacer y ya va a morir. Así se asustan las oligarquías colombianas con la palabra igualdad, no como una mariposa apenas apareció en la vida institucional de Colombia. Mira cómo les está mintiendo. De cambio aprobado por ley. Mira cómo les está mintiendo. Le pusieron una fecha de... El Ministerio de la Igualdad ha tenido críticas porque no ha tenido ejecución, todos lo sabemos, porque no ha sido capaz nadie en ese ministerio de ejecutar los millones y millones que tienen. O sea, por incompetencia pura y madura de la gente que él mismo nombró, queridos oyentes. Y ahora está engañando a esta pobre gente que no tiene por qué saber nada de eso, claro, que no tiene por qué estar recibiendo ese discurso. ¿Para qué? ¿Por qué los está humillando de esta manera estas señoras? Es demagogia pura y dura. Y Silvio, y eso es importante lo que mencionas, y es que aquí dice que usted está diciendo que las oligarquías no quieren la igualdad. Bueno, lo que en realidad ha ocurrido con el Ministerio de la Igualdad es que la Corte Suprema, o la Corte Constitucional, me corrigen si me equivoco, encontró vicios de procedimiento en la creación del ministerio, Silvio. Entonces, ¿cuál fue el vicio específico que encontraron? Fue relativo al impacto fiscal de este ministerio. Es decir, calcularon alegremente cuánto iba a costar y era incorrecto, y por lo tanto hay una ley, ¿cierto? Aquí la tengo, artículo 7 de la ley 819 de 2003, que prohíbe que se pase una ley si esto afecta o no está calculado su impacto en la hacienda, en los impuestos públicos. Es la irresponsabilidad de Petro y su gobierno en el manejo del dinero público, ¿sí? No quiero decir que son ladrones por naturaleza porque no me consta, pero sí son irresponsables en el cálculo y en el manejo del dinero de todos, ¿cierto? Para luego hacer esta demagogia. Esto también lo hemos hablado acá, era una hipótesis de Hanna Escobar también que ella nos planteaba, y es que él está jugando ajedrez, ¿cierto? A tres bandas, ¿no? Entonces, ahora y seguramente pasará con la reforma de la salud, ¿sí o no? Por un lado está destruyendo y socavando todo el sistema. La gente, los pacientes, sobre todo de enfermedades huérfanas, están muriendo. No hay medicamentos, ¿cierto? Entonces ahí dice, mire, por eso es que necesitamos pasar la reforma. Pero la reforma también está repleta de vicios. Ahorita la gran congresista Katy Jubinado los puede explicar, los explica muy bien, ¿cierto? Que es muy similar, es decir, vicios de procedimientos en los que desconocen la plata que se requiere para lo que proponen, ¿cierto? Pero no, aquí va, es que no les gusta la igualdad, ¿cierto? Y podemos hablar de igualdad. A mí ese es un debate que me parece muy interesante. El youtuber profesor Rayo español, que yo sé que vos escucha bastante, Silvio, y otros economistas, digamos, que a veces llaman libertarios, yo no sé, pero que hablan de que esta idea de la igualdad es bastante insidiosa, porque el gobierno no tiene por qué estar garantizándole a los ciudadanos la igualdad de resultados o la igualdad de felicidad. No, lo único que debe hacer el gobierno, lo único que puede hacer es garantizar la igualdad de derechos. Eso sí, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Hasta ahí totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo así que igualdad en todo? ¿Cómo va a haber igualdad? ¿Cómo va a ser igual el que trabaja incansablemente para montar su propia empresa y la otra persona que decide no trabajar tanto? ¿No es cierto? Y entonces aquí, al final... Déjeme, yo doy un argumento sobre esto, por favor, y ponemos al Petrico. Tengo dos ideas. La primera, el discurso elocuente de Luis Carlos Galán Sarmiento, que siempre decía, esa era la metáfora de él, no puede ser que en Colombia haya personas que nazcan 100 metros antes de una carrera y otras 100 metros detrás. Me parece que esa es una linda metáfora para hablar de la igualdad. Igualdad de derechos, de salud, de educación, de libertades. Qué bueno eso que nos enseñó Luis Carlos Galán. ¿Qué tipo de igualdad pretende Gustavo Petro? Ahí está el debate.
porque es una igualdad que está permeada por una doctrina, por una ideología, de la cual hemos hablado en muchos momentos y que en la que Gustavo puede profundizar ahora. Pero también tengo otra idea, que es la idea del cambio, de los cambios, y de cambiar en cada momento, ¿no? De estar dispuesto a cambiar en cada momento como una condición de la inteligencia y no de la burocracia. Esto es, una persona inteligente, según el manual, no es aquella que más haya leído a Joyce como yo, sino que según en cada momento sabe obrar de la manera oportuna. ¿Sí? Kairos. Sí, el Kairos. Entonces me pregunto hasta qué punto en esa pérdida de la ética, por eso es que personas como Armando Benedetti tienen tanto respaldo y admiración, incluso por las feministas, porque es una persona que es un genio del oportunismo. Y en tanto tal, le aplauden su poder político y basta. Maquiavelo por delante, el gobierno va triunfante. Y ese es el concepto del Frente Amplio que nos quieren proponer desde la línea de Armando Benedetti. Les pido que hagan un análisis de las palabras, de dónde nos viene el concepto Frente Amplio. En Colombia no se ha hablado de Frente Amplio hace demasiado tiempo y lo más cercano es el peronismo. Frente Amplio es el concepto que usan siempre para unir a todo tipo de izquierdas para ir al frente en la batalla electoral. Entonces, una vez más, queridos amigos, el petrismo recicla discursos de otros países alineados con ellos, para reproducir en Colombia, no importa qué, ya tienen el manual, aplíquelo, que de alguna forma va a funcionar. Cómo ir a quemar esculturas el 8 de marzo, aunque en Colombia todos estemos de acuerdo con los derechos de la mujer y sus luchas. E incluso los fascistas, hermano. Bueno, pero ese es otro tema. Perdón. Porque el progreso a los progresistas les fastidia, Silvio. No quieren reconocer los avances, porque si hubieran de reconocerlos, perderían toda su influencia. Esa es la triste realidad. Aquí miren cómo se manifiesta entonces estas filosofías. Para construir una igualdad entre hombres y mujeres de cara a las oportunidades, de cara a la ciencia, de cara a la sensibilidad, de cara al poder, es que el Estado ayude más a la mujer que al hombre. Prefiera la mujer. Opte por una opción preferencial por la mujer. Y obviamente el gobierno nacional no se construyó para esto y para estos discursos, pero sí logramos arrancar un espacio desde donde toca hacerlo. El viceministerio de la mujer aquí presente con Támara, por eso quise. Bueno, entonces ahí está la filosofía, ¿no, Silvio? Entonces un gobierno que le dé preeminencia a la mujer, que haga más por la mujer, ¿cierto? Y bueno, esto como tú decías, lo toman de otro país. Esto está calcado del Ministerio de la Igualdad en España, y hemos aquí reiterado muchas veces las consecuencias de esas políticas allá, ¿no? Que es, en lugar de igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, no, preferencia en derechos para las mujeres. Y porque aquí obviamente el que escucha esto va a decir, es que ustedes están entonces por la violencia contra las mujeres o odian a las mujeres. Pues obviamente no, sino que al traicionar usted ese principio fundamental, creyéndose muy buenista, las consecuencias nefastas que no las podemos ver ahora se van a manifestar luego. Además, esta falsa idea de igualdad la llevan al extremo de confundir a un profesional en una ciencia con un activista y darle ministerios, viceministerios a personas que se dedican a la comunicación desde el frente político de ellos, pero que no saben absolutamente nada ni de administración ni de la ciencia del ministerio en el que se desempeñan, lo cual no solamente es inmoral, sino que también es corrupción. Eso es corrupción. Un saludo a Álvaro Perea, que agradece por la editorial. Qué bacanería, no la leí completa porque ya estaba viendo la cara de chocolatero que me estaba demorando demasiado. El concepto de igualdad, queridos amigos de ellos, se me parece al que criticaba el gran poeta Santos Discépolo, el metafísico del tango, cuando dice: hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Eso es la igualdad que ellos quieren decir. No, papi, Benedetti nos trae plata y votos, está al mismo nivel que cualquiera. Esta señora tiene una pluma en la cabeza,
no hay necesidad de que conozcan nada de minas, nada de nada, está al mismo nivel. Y así vamos por la vida, queridos amigos, confundiendo nepotismo, corrupción, burocracia, proselitismo con igualdad, con igualdad. Y yo sé que hay mucha gente que supo ser honesta y buena y que ahora por normalizar estas condiciones calla, o ahora si escucha esto mirará para otro lado. Pues yo les hablo a su corazón, porque fíjese que usted sabe que cuando uno comienza a normalizar esto y a decir sí, sí, los míos pueden, pues uno termina no solamente siendo cómplice, sino parte del pensamiento corrupto, antiético, y desde el cual alguna vez criticaste, hermano. Mira qué duro ha de ser eso, pero no los culpo. Quien está enamorado de una pareja tóxica